palabras de Dios son espíritu y vida, decía el Salmo de hoy. Y el Señor ya en el Antiguo Testamento, cuando expone la ley a los judíos, lo hace después de haber manifestado su gloria, fíjense. Eso es importante, porque no se puede creer en un Dios del cual no se ha visto su gloria. Si tú no has contemplado, no has visto la gloria de Dios en tu vida, no puedes creer. Pero los judíos que salieron de Egipto han visto la gloria de Dios, han visto los portentos, los milagros, han visto el mar abrirse cuando no tenían ninguna salida, ¿verdad? Y ante esos prodigios, ¿verdad?, Dios está invitando al pueblo de Israel a creer en Él, a confiarse en Él. Y lo invita a tenerlo como su Dios, sabiendo que están hechos, que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza y quiere su felicidad. Y les ha mostrado esos portentos para que se fíen de Él, ¿verdad? Y dice, cuando Moisés, ¿verdad?, cuando caminando por el desierto un poco, Dios quiere hacer alianza con su pueblo y sube al monte Moisés a recoger las tablas de la ley, ¿verdad?, que son los mandamientos, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer alianza con su pueblo. Dios quiere acompañar a su pueblo, protegerlo. Quiere ir guiando al pueblo de Israel para que a través de él todos los pueblos, con el Mesías, ¿verdad?, todos los pueblos conozcan que Dios nos ama con un amor particular y nos quiere mostrar a cada uno su gloria, ¿verdad?, y nos va a abrir los ojos para que podamos contemplar sus maravillas dentro de nuestra propia historia, ¿verdad? Y por eso, después que le muestra su gloria, es que puede decir, y nos muestra su gloria y nos comparte su gloria. Fíjense, porque Dios en Cristo no solamente nos muestra su gloria, sino la comparte con nosotros. O sea, el don del Espíritu Santo es ese compartir de la gloria de Dios. Dios comparte con nosotros. No porque Él es la fuente, pero nosotros recibimos ese don de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ese don de Dios no había sido dado. Y cuando Dios pide ser santo, como Él es santo, pues en el Antiguo Testamento esa era una cosa imposible de cumplir, ¿verdad? Y da los mandamientos, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, ¿verdad?, que se hace carne y habita entre nosotros, nosotros contemplándolo a Él, conocemos cómo podemos tú y yo ser santos, ¿verdad? Por eso es que los mandamientos nos ayudan a conocer nuestras faltas, nuestros pecados, a conocer nuestro poco amor, ¿verdad? Pero ¿quién nos enseña a amar? Pues Jesucristo. Jesucristo es el que nos enseña a amar, ¿verdad? Por eso en la lista que se nos da hoy de los mandamientos, algunos están entre esos 10 mandamientos, otros son otros. Aquí está señalado en el libro del Levítico el amarás a tu prójimo como a ti mismo. De aquí saca Jesucristo el segundo mandamiento que Él les pone cuando le preguntan, un joven le pregunta, Señor, ¿cuáles son un fariseo le pregunta, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y dice, pero hay uno segundo. Dice, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y dice Jesucristo, de estas dos penden la ley y los profetas. Y en el Evangelio de hoy vemos cuán importante es ese segundo mandamiento del cual pende toda la ley y los profetas, es decir, el amar al prójimo como a sí mismo. O sea, Jesucristo ha querido enlazar los dos mandamientos hasta tal punto de que en Jesucristo, fíjense, se ama a Dios y al prójimo, porque Jesucristo se hace nuestro prójimo.
Jesucristo se hace nuestro prójimo, sí, así mismo. ¿Quién es el prójimo? Cuando la parábola del, del buen samaritano, al final la pregunta, después que hace la parábola del buen samaritano, le pregunta a Jesús, ¿quién es el prójimo del que ayudó al samaritano? ¿Quién es el prójimo? Le dice, pues el que se paró a ayudarle. ¿Verdad? Ese es el prójimo. Jesucristo se ha parado, es el único que podía hacerlo. Se ha parado en el caminar de la historia, se ha hecho carne y se ha parado para ayudarnos. Ha sido nuestro prójimo. Él es nuestro Dios y es nuestro prójimo, ¿verdad? Y en Él los dos mandamientos se unen indisolublemente. Y Jesucristo, al hacerse carne, al asumir nuestra humanidad, se une misteriosamente a todo hombre y a toda mujer. ¿Verdad? Misteriosamente, digo. Y lo digo así porque Jesucristo dice aquí, os aseguro, ¿verdad?, en el juicio final, porque va a haber un juicio final. O sea, es bien importante renovar nuestra fe en los novísimos, ¿verdad? O sea, los novísimos significan aquellas cosas últimas, ¿verdad? Cielo, infierno, juicio, purgatorio, ¿verdad? Son las cosas últimas. Pues va a haber un juicio final, ¿verdad? Y se separará, Jesucristo separará a las ovejas de las cabras, ¿verdad? A los que han hecho, a los que han, dice aquí, a los benditos de mi Padre. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, ¿verdad? Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. O sea, del amor a Dios brota el amor al prójimo. Y en el amor al prójimo se manifiesta que amamos a Dios. Van tan enlazados que no puede vivirse uno sin el otro. Y cuando aparentemente se vive uno sin el otro, ni se vive uno, ni se vive el otro. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero tiene una verdad profunda. O sea, cuando una persona dice que ama mucho a Dios, pero el prójimo no lo ama, pues ni vive uno, ni vive el otro, ¿verdad? El amor a Dios tiene una consecuencia, que es amar al prójimo, por lo menos en Cristo. Esa es la fe que el Señor nos pone en nuestros corazones, ¿verdad? Y por eso dice a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos. Así llama a los que ese mandamiento no lo cumplen, ¿verdad? Id al fuego eterno, preparado al diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Cuando no lo hiciste, cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Así que Jesucristo se identifica con el otro. Por eso es que digo que misteriosamente Jesucristo, cuando se hace carne, también se identifica con todo hombre y con toda mujer. De tal modo que cuando nosotros nos llena el amor de Dios, cumplimos la primera bienaventuranza se hace posible. Dice, dichosos los limpios de espíritu, porque ellos verán a Dios, dice. Y los que tienen pureza de espíritu son capaces de ver en el prójimo la imagen de Dios. Por eso es que hay que huir de la impureza. Porque cuando uno vive en la impureza, pues uno que ve en el prójimo un pedazo de carne para satisfacerme, alguien para sacarle provecho, ¿verdad? Por eso la pureza, la castidad es importante, vivirla. Porque entonces podemos ver a Dios presente, no solamente en nuestra historia, sino en el prójimo, a quien ayudamos, ¿verdad? Ahí podemos verlo claramente, sea hombre, sea mujer, podemos ver a Dios que se hace presente. Es otro Cristo para nosotros, que es digno de nuestro amor, ¿verdad? y de nuestro servicio, digamos así, o sea, nuestro servicio amoroso, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que esta cuaresma que nos veamos a Cristo. Hay que poner los ojos en Cristo. Por eso es que un poquito la cuaresma es
es muy sobria. Los signos litúrgicos, las flores se quitan, todo lo que son adornos, son expresión de una alegría profunda, ¿verdad? Los adornos, incluso los instrumentos musicales se aminoran, las flores se quitan, se está en lo esencial, digamos así. ¿Para qué? Para volver a lo esencial. Si acaso se nos ha olvidado y, y de vez de estar pendiente a la misa, estamos más pendientes al ágape. ¿Me entiendes? O sea, que a veces que puede pasar. Estar más pendientes a lo que viene al compartir después al hecho de que el Señor baja a nosotros y se nos da una palabra para alimentarnos y se nos da su cuerpo y su sangre. Por eso es que la sobriedad de este tiempo nos ayuda a volver a lo esencial, a darnos cuenta del valor que tiene, el valor eterno, ¿verdad? Que tiene la palabra, la Eucaristía, el amor fraterno en la oración continua de los hermanos unos por los otros. Que así sea.